Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta preciosa puntada. Nos sirve para hacer muchísimas cosas. La podemos tejer repitiendo los bloques así o la podemos hacer a lo largo como queramos, hacerla más ancha. Es completamente reversible y necesitamos múltiplos de 6 por cada dos bloques. Múltiplos de 6 más 6 puntos. Empecemos. Voy a montar 18 cadenas. Una, dos, tres, 16, 17 y 18. Ahora, en la cuarta, uno, 2, 3. En la cuarta empezamos montando puros puntos altos. Toda la vuelta es de puntos altos. Y aquí nos quedan 16 puntos altos, contando la cadena. Subimos con 2, volteamos y nos vamos a saltar el segundo, y en el tercero hacemos un punto alto. Luego nos regresamos y por encima tejemos otro punto alto. Luego nos saltamos uno y tejemos un punto alto. Nos regresamos al que nos habíamos saltado y hacemos otro punto alto. Nos saltamos uno, punto alto, nos regresamos, otro punto alto, nos saltamos, nos regresamos. Así va a ser esta vuelta. Y en la cadena, espérenme, aquí está, hacemos un punto alto. Así es como nos está quedando. Subimos con 2, volteamos y toda esta vuelta va a ser de puntos altos. Uno en cada uno, donde tienen que quedar los mismos 16 puntos.
Aquí están. Ahora vamos a empezar. Ya terminamos estas 3 vueltas de este bloque. Vamos a empezar con el dibujo. Hacemos una cadena al aire, volteamos y tejemos un punto bajo, un segundo punto bajo y un tercer punto bajo. Tejemos 4 cadenas al aire, 4, nos saltamos 4, 1, 2, 3, 4. En el quinto hacemos un punto bajo y en el sexto también. Este es nuestro centro. Tejemos 4 cadenas al aire, 2, 3, 4. Nos saltamos otra vez 4, 1, 2, 3, 4 y aquí tejemos en cada punto un punto bajo, que van a resultar los mismos 3 que del otro lado. Es por esto que les dije que eran múltiplos de 6 más 6 son las orillas. Es para contar las orillas y hacerlas reforzadas. Vamos a subir con 2. Quien suba con 3, suba con 3. En el siguiente punto, en el segundo, vamos a hacer un punto alto. Luego vamos a hacer una cadena al aire. Nos vamos a brincar aquí al hueco y vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 cadenas al aire y otros 3 puntos altos aquí en el mismo hueco. 1, 2, 3. Nos vamos a saltar a la otra cadena y vamos a repetir esto. 1, 2, 3. 3 cadenas al aire. Repetimos los 3 aquí. 1. Esta sería la vuelta 2 del dibujo. Y vamos a hacer lo mismo que del otro lado. Una cadena al aire y en los últimos 2, nos lo saltamos, una cadena al aire y en estos 2, un punto alto en cada uno. Subimos con 2, volteamos, otra vez subimos con 2, hacemos un punto alto en el siguiente punto. Ahora hacemos 3 cadenas al aire y nos vamos a brincar aquí, al hueco. Aquí hacemos 2 puntos bajos adentro. 1, 2. Luego vamos a tejer 4 cadenas al aire. 2, 3, 4. Nos volvemos a brincar aquí. Tejemos 2 puntos bajos. E igual que de este lado, tejemos 3 cadenas al aire. Y en estos 2 últimos puntos, estos 2, este y el de la cadena, hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Así es como vamos. Vamos a subir con 2 cadenas otra vez. Volteamos. Hacemos aquí un punto alto. Una cadena al aire y aquí vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Nos vamos a brincar a esta cadena
Y vamos a hacer otra vez 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 cadenas al aire. Otros 3 puntos altos aquí adentro. 1, 2, 3. Nos brincamos a esta cadena y hacemos otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena al aire y en estos dos hacemos un punto alto en cada uno. 1 y 1. Vean cómo vamos. Si no hubiera yo pedido los 6 puntos extras para las orillas, no quedaría así de reforzado, se iría chueco. Entonces, por eso es que lo pido. Una cadena al aire, un punto bajo, otro punto bajo en el siguiente punto y un tercer punto bajo en este hueco, donde hicimos la cadena al aire, en la vuelta anterior. Aquí vamos a tejer 4 cadenas al aire. 2, 3, 4. Nos vamos a brincar aquí adentro y aquí hacemos 2 puntos bajos. Luego otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Nos brincamos al hueco. Tejemos un punto bajo, un segundo punto bajo y un tercer punto bajo. Y prácticamente ya terminamos el dibujo. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a volver a empezar este mismo. Ya nada más voy a hacer la vuelta de puntos altos para que tengamos los mismos 16. Subimos con 2. En la segunda hacemos un punto alto. En la tercera, otro punto alto. En estas tejemos 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. En cada punto bajo, un punto alto. En estas 4 otra vez, 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en estos 3 puntos bajos, un punto alto en cada uno. Ok, vamos a sumarlos. 3 y 4, 7, 9, 13 y 3, 16. Aquí tenemos nuestro dibujo y la misma cantidad de puntos para volver a empezar el dibujo si lo queremos hacer vertical. Aquí está el otro lado. Aquí sigue esta vuelta, la de los cruces, y luego otra vuelta de puntos altos y otra vez nuestro dibujo. Si lo queremos hacer vertical, o sea, hacia arriba. Vamos a verlo en grande. Aquí lo tenemos. Ojalá les guste, lo disfruten y la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.